Dios les bendiga a todos los que nos ven, a todos los que nos escuchan en todo lugar del mundo, a todos mis hermanos, hermanas, siervos de Dios, a todos los que sirven a Jesucristo, a todos los que siguen a Jesucristo, aleluya, al Rey de Reyes y Señor de Señores. A todos un abrazo, que Dios les bendiga grandemente. Creo que no hay bendición más grande que su bendita y poderosa palabra. Hemos sido llamados a eso, a predicar su palabra, y vamos a compartir su palabra, a predicar su palabra. A eso hemos sido llamados. Creo que no hay cosa más importante para la iglesia del Señor que la bendita y poderosa palabra del Señor. Porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. O sea, la palabra, cuando hay una persona, un cristiano, una iglesia, una congregación que tiene conocimiento de la palabra, donde se predica la verdad, la sana doctrina, y se enseña la palabra, hay discipulado, hay una buena doctrina, una buena enseñanza, la sana doctrina de la palabra de Dios, entonces hay hermanos llenos de fe, hay hermanas llenas de fe. No importa lo que venga, no importa lo que pase, no importa lo que suceda, estamos firmes en el Señor, confiando, creyendo y esperando la venida gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en el arrebatamiento de la iglesia, a buscar a su pueblo, a buscar a sus hijos, a todos aquellos lavados y redimidos por la sangre preciosa del Cordero de Dios. Así que, mientras tanto, este tiempo que tenemos es un tiempo para arrepentirnos, para convertirnos a Dios, para pedir cada día su misericordia, que Él nos ayude, haciendo morir, como dice el apóstol Pablo, enseña los deseos carnales, haciendo morir cada día los deseos carnales que hay en nosotros, y convirtiéndonos al Señor de todo nuestro ser, de todo nuestro corazón, porque Él merece ser adorado, merece ser alabado, merece ser bendecido de todo nuestro corazón. Eso es lo que el Padre busca, nuestro Señor Jesucristo lo dijo, porque el Padre tales adoradores busca, que le adoren en espíritu y en verdad. Así que quisiera invitarlos a orar. Vamos a orar, vamos a presentarnos delante de nuestro Padre Celestial. Vamos a ir a su presencia a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, para pedirle que a través de su palabra Él nos instruya, nos corrija, nos discipline, nos enseñe, que use lo que por gracia y misericordia Dios me ha llamado para que lleve este honroso trabajo, porque no hay trabajo más honroso que trabajarle al Señor. No hay honra más grande, no hay privilegio más grande que trabajarle al Señor. Y trabajamos yo y mi esposa tiempo completo, dedicados a la obra bendita del Señor, a este noble oficio que es predicar su santo evangelio, que es enseñar la palabra a cuantos quieran oírla, a todos aquellos que estén dispuestos, a todos aquellos que quieren servir también al Señor, a todos aquellos que están dispuestos, Señor, y dicen, Señor, cámbiame, transfórmame, háblame, Señor. Necesito ser cambiado, necesito ser transformado, necesito ser liberado, Dios. A todos aquellos que están diciendo, Señor, usa mi vida, Señor. Funcióname, Señor. Sé que hay cosas malas. El libro de Efesios capítulo 4, versículo 11 dice que Dios constituyó en la iglesia, eso, Dios puso en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y el 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Eso quiere decir que si estos 5 ministerios no están accionando en la iglesia no puede ser perfeccionada. Por eso hay tanta confusión dentro de la iglesia hoy, porque siempre lo he dicho, el pastor cumple solo una función. Cada uno de estos ministerios fue puesto precisamente para eso, para perfeccionar a los santos, porque los hombres hoy en día han destrozado, han destruido a los santos, aquellos a los que Dios llama, porque yo estoy hablando de aquellos que Dios llama, no aquellos que vienen solos, aquellos que solo vienen, solo se van. Yo estoy hablando de aquellos que han sido llamados por Dios, escogidos por Dios. Aleluya, eso es un privilegio. No cualquiera es un escogido de Dios. Muchos son llamados, pocos son los escogidos. Y si Dios nos escogió para algo, gloria a su nombre. Qué privilegio más grande.
Entonces, todo el que viene con algún ministerio, con algún don, con alguna gracia, con algo en su vida para disponer a la obra del Señor, estos ministerios están para perfeccionarlos. Para perfeccionarlos, no para destrozarlos, ni para destruirlos. Bendito y alabado sea el santo nombre de Dios. Porque cuando llegamos venimos de afuera, venimos en cero. No tenemos idea, no sabemos nada. Y necesitamos, por eso es que estos hombres son puestos por Dios. Estos son llamados directos de Dios. No como los hombres de hoy día, no como muchos ministerios de hoy en día. Siempre, no soy un defensor de una idea mía. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros es una doctrina bíblica que está ahí en Efesios capítulo 4, versículo 11, 10 y 11. La autoridad apostólica la enseña el apóstol Pablo. Entonces todos estos dones deben estar accionando en la iglesia. Lo que pasa es que apóstol y profetas son dos ministerios censurados porque los profetas no andan presentándose, yo soy profeta, yo soy no. Los siervos de Dios que tienen discernimiento, que conocen la palabra de Dios, que tienen el Espíritu Santo, tienen claridad y conocimiento de cuál es el don que actúa en cada varón que Dios ha llamado. Por eso dice el profeta, os daré pastores con discernimiento y conocimiento. Y de eso escasea la iglesia hoy. Hay puros pastores naturales hoy en día. Hombres que rechazan nomás. Según ellos no nomás y no. Como rechazan muchas doctrinas bíblicas. Toda la palabra de Dios es útil para enseñar, dice la Biblia. Y esta es una enseñanza más de la Biblia. No es algo personal mío. Bendecido sea el nombre del Señor. Así que alabo a Dios y bendigo por eso. Quiero invitarlos a orar. Presentémonos delante del Señor. Pidamos la guía de su Espíritu Santo para que Él sea el que nos instruya a través de su Espíritu Santo. Amén. Oremos al Señor. Padre santo, justo y verdadero, en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nombre que es por sobre todo nombre, vamos delante de tu altar de gracia, mi Señor y Dios, primeramente para darte toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración, porque reconocemos que solo tú, mi Dios, eres digno de recibirla. A tu gran nombre sea dada la gloria, sea dada la honra, sea dada la alabanza, sea dada la adoración por los siglos de los siglos. Padre, queremos primeramente pedirte perdón. Perdón por nuestros pecados, perdón por nuestras faltas, perdón por nuestras flaquezas y debilidades. Perdón, Dios mío, porque reconocemos que somos hombres y mujeres faltos y pecadores delante de tu presencia. Que reconocemos que es solo por tu gracia, por tu amor y misericordia que nosotros estamos en ti. Muchas gracias, Señor, que no es por lo que nosotros hayamos hecho, no es por nuestros méritos, sino es por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al venir y dar su vida en el duro madero de la cruz, para expiación de nuestros pecados y para salvación del mundo entero. Te damos gracias y por eso te honramos, Señor, y te damos la gloria y la honra y te damos gracias, Padre Santo, por darnos a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, a morir en lugar nuestro, a morir en lugar de una humanidad, Señor, y llevar en sí el pecado de toda la humanidad. Hoy solo necesitamos venir a ti, creer en ti, aleluya, ser lavados con la sangre preciosa de Jesucristo nuestro Señor, lavados con la sangre preciosa del Cordero de Dios, nacido de nuevo para la gloria de tu santo nombre. Gracias, Señor, por darnos a tu Hijo. Muchas gracias, Señor, por darnos a tu Espíritu Santo. Muchas gracias por tu palabra, Señor, por la guía del poder de tu Espíritu Santo. Muchas gracias por tu palabra, Dios, por permitirnos entenderla, Dios, por permitirnos predicarla, Señor. Que esta palabra tuya bendiga las vidas de todos aquellos que la escuchen, Señor, hoy, cualquier día, en cada lugar, en cada hogar, en cada nación, en cada ciudad, en el mundo entero. Tu palabra es vida para la iglesia. Por la palabra, tu iglesia vive, porque tus palabras, Señor Jesús, son espíritu y son vida. Aleluya. Esa es la palabra que da vida a la iglesia, Dios. Una palabra, Dios mío, que es viva, Señor. Por eso la iglesia vive. Que todo aquel que escuche palabra, Dios mío, que esté muerto espiritualmente, viva y reviva. Que tu palabra lo levante. Que tu palabra infunda vida, aliento y lo levante para la gloria de tu nombre. Aleluya. Si hay alguno que está débil, Señor, si hay algún siervo tuyo que está cansado, agotado, Dios mío, desanimado, bendícelo, levántalo, fortalécelo en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Levanta tu iglesia, levanta tu pueblo, levanta tu
tus hijos. En el nombre de Jesús, Padre Santo, fortalece a tu pueblo, fortalece a tu iglesia. Sana, salva, perdona, liberta. Haz misericordia, Señor, por intermedio de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra y la alabanza por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén, Señor. Aleluya. Gloria sea a Dios. Bien hecho esta poderosa oración delante del Padre. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos, capítulo 7. Evangelio según San Marcos, capítulo 7. Ah, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Evangelio según capítulo 7. Versículo 1 en adelante dice así la poderosa palabra de Dios. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, abro paréntesis, que quiere decir mi ofrenda a Dios, cierro el paréntesis, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición, que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso lo contamina, es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Aleluya. Bendito sea mi Señor y Salvador. Me encanta esa frase con la que termina el Señor. El que tiene oídos para oír, que oiga. Eso quiere decir que no todos entendieron. Como hoy, también lo podemos decir hoy, también es para nosotros hoy. El que tiene oídos solamente va a oír, no escuchar. Oír es otra cosa. Esto es algo celestial, esto es algo espiritual. Esto es recibir bien lo de Dios. Bien, el título de la palabra del Señor es: debemos guardar los mandamientos de Dios y no las tradiciones de los hombres. Servicio a Dios versus sistema religioso. Ese es el título de la palabra del Señor. Debemos guardar los mandamientos de Dios y no las tradiciones de los hombres. Servicio a Dios
versus sistema religioso. Oh, gloria sea al Señor. Y qué tremendo es cuando Dios nos lleva a hablar estas palabras. Dios nos ayude a hablarla en el contexto correcto. Sí, recuerde que la misma palabra del Señor, y en eso hay que tener temor, reverencia delante del Señor, respeto. Esta no es nuestra palabra, es la palabra de Dios. Por eso que hay que haber sido llamado por Dios para predicarla. Para poder entonces entender, porque yo puedo decirle, Señor, si tú me llamaste a predicar tu palabra, permíteme entenderla. Porque si yo la entiendo, podré explicarla a los demás. Si no la entiendo yo, menos podré explicarla a los demás. Y eso pasa muchas veces. Hay muchas personas cuando predican en el tiempo entre el libro de Malaquías y el profeta Juan el Bautista, hubo un periodo que se le llamó el periodo del silencio, que abarcó más de 400 años, donde no hubo revelación ni profecía. Por eso se le llamó el periodo del silencio, hasta que vino el profeta Juan. Por lo tanto, en ese entonces salieron muchos falsos profetas, muchos hombres hablando, creyendo y diciendo que eran inspirados por Dios. Y salieron muchos libros. En un libro que yo tengo, que se llama El Siempre Nuevo, aparecen como 26 libros apócrifos. Y los libros apócrifos significa no inspirados, oculto, no difícil de entender. Ahí están entre ellos los libros de Primera y Segunda de Macabeo, que si bien es cierto históricamente, es bueno leerlos, pero históricamente, pero no fueron por los padres de la iglesia, los eruditos de aquel entonces, no fueron revisados y no fueron considerados dentro del canon bíblico, que es los 66 libros que nosotros tenemos entre el Nuevo y el Antiguo Pacto, Nuevo y Antiguo Testamento. Entonces, en ese tiempo habrían libros apócrifos, no revelados, difícil de entender. Pero hoy hay predicadores apócrifos, difíciles de entender. Cuando hablan no se les entiende porque al final confunden. Hay una alabanza que me gusta mucho en mi himnario que yo tenía, himno 407, allá en las playas de Galilea se llama. Y una de esas partes del coro de esa alabanza dice: dulce evangelio inmaculado, del cual emana felicidad, que de los cielos ha sido enviado a dar al mundo la claridad. A eso vino el Señor. La palabra de Dios vino a darnos claridad. Nosotros estábamos por eso cuando uno dice, Señor, arroja luz a mi entendimiento por tu palabra, su lenguaje figurativo para decir, Señor, ayúdame a entender. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso es la palabra, es claridad. Antes estábamos en oscuridad, no sabíamos hacia dónde ir, íbamos de un lado a otro, hacíamos muchas cosas. Pero hoy la luz, que es Jesucristo el Señor, Él dijo, yo soy la luz del mundo, y el que a mí viene no andará en tinieblas. Y eso habla de conocimiento, eso habla de una guía del Espíritu Santo, pero conocimiento de la palabra. Hay iglesias que tienen el conocimiento, pero no tienen el Espíritu. Hay otras iglesias que tienen el Espíritu, pero no tienen la palabra. Entonces hay confusión. Las dos van a la par. Palabra de Dios y Espíritu Santo, porque si hay solo Espíritu Santo va a haber desorden, como lo hay en muchas congregaciones. Hay un verdadero desorden. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta hay verdadero desorden, cada cual habla cada cosa de su corazón, porque no hay instrucción bíblica. Para eso son los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para que perfeccionen a los santos, no para que los hagan callar, no para que los destruyan, los ofendan, los hieran, los descalifiquen, sino para que los instruyan a través de la palabra. Pablo instruyó acerca del uso de los dones. Está en 1 Corintios. Está en el libro de Romanos. Solo hay que leer. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, por eso necesitamos hoy pastores con discernimiento y conocimiento. Que enseñen bien a la iglesia. Que instruyan bien a la iglesia, sólidamente. Alabado sea el santo nombre del Señor. Entonces, fíjese que cuando Cristo venga es necesario tener ambas. Tanto la palabra de Dios como la llenura del Espíritu Santo. Porque cuando habla el Señor acerca de las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas, está hablando de cristianos preocupados y cristianos despreocupados.
La lámpara, habla, como dice Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, la lámpara es figura de la palabra de Dios y el aceite es figura del Espíritu Santo. Entonces hay que tener ambas. La lámpara sin el aceite no sirve y el aceite sin la lámpara tampoco sirve. Eso quiere decir, la llenura del Espíritu Santo sin conocimiento de la palabra no sirve. Y mucho conocimiento de la palabra sin llenura del Espíritu Santo tampoco sirve. Entonces, cuando Cristo venga es necesario que la iglesia tenga estas dos cosas. Llenura del Espíritu Santo y conocimiento pleno de la poderosa palabra de Dios. Por eso necesitamos hombres llamados por Dios, constituidos por Dios, con un llamado directo de Dios. Hoy los hombres se han puesto por intermediarios de Dios. Si ellos no dicen que este hombre es de Dios, no es de Dios. Y se dicen que sí, y están totalmente equivocados. Pero bueno, eso siempre hay que decirlo, es importante. Porque hoy en día hay gente que están siguiendo hombres, no están siguiendo a Dios, no están siguiendo a Jesucristo, no están siguiendo las Sagradas Escrituras, están siguiendo a sistemas religiosos. Bueno, quiero leerles dos versículos paralelos en el libro de Hebreos. En el capítulo 8 de Hebreos, versículo 10 y 11. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Bueno, es el pacto que Dios hizo, el nuevo pacto que hizo hoy. Recuerde que Antiguo Testamento significa antiguo pacto, Nuevo Testamento, nuevo pacto. Y lo mismo dice ahí mismo en el libro de Hebreos, dice que lo que se da por viejo está pronto a desaparecer. Mire, el 13, Hebreos 8:13, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces nosotros hoy estamos en el nuevo pacto, hecho con sangre, en la persona de Jesucristo el Señor. El libro de Hebreos es maravilloso, habla mucho del sacerdocio de Jesús, sumo sacerdote. Aleluya, porque nosotros somos sacerdotes. Apocalipsis 1:6 dice que somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Como sacerdote, la función principal de los sacerdotes en la antigüedad era enseñar la palabra, la ley al pueblo. Nosotros hoy tenemos que enseñar también la palabra, esa es la función. Y como reyes reinaremos un día, pero ahí arriba, no estamos aquí para reinar. Hay algunos que parecen reyes, que quieren que les gusta ser servidos. Que todos lo hagan, tienen los hermanos en la iglesia para que les sirvan, le pongan la silla, le sirvan el agua. Hermano, si eso se hace por amor, bienvenido, pero no por exigencia o como que debiera ser así, porque fuimos llamados a servir, no para ser servidos. Alguien que ha sido llamado por Dios entiende claro el llamado. Como reyes vamos a reinar un día y arriba. Nosotros somos sacerdotes, Jesucristo es sumo sacerdote. Nosotros somos reyes, Jesucristo es Rey de Reyes. Nosotros somos señores. Se nos puede decir Señor, pero Jesucristo es Señor de señores. ¡Aleluya! Porque el libro de Filipenses capítulo 2 dice que se le dio a Él un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Él se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de ella. Gloria sea a su nombre. Por eso le adoramos. Dice que lo exaltó hasta lo sumo, palabra elevada. Categoría en la lucha aquí, lo sumo, la mayor categoría, no hay mayor que ella. O sea, no hay mayor que Jesús. Él es lo máximo, a Él el Señor le dio la autoridad, completa autoridad, según lo dijo el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 18 en adelante. Toda autoridad me dada en los cielos y en la tierra. Y ahí mandó el Señor a ser discípulo. O sea, un Señor manda, nosotros obedecemos. Gloria sea al santo nombre de Dios. Entonces, como estamos en el nuevo pacto, el antiguo pacto fue el sinaítico, donde Dios hizo pacto con el pueblo de Israel a través del gran caudillo y profeta Moisés. Y fue en piedra.
Cuando fue al monte Sinaí, él fue y Dios le dio las tablas de la ley, los mandamientos, Éxodo capítulo 20, y ahí están los mandamientos. No fueron los únicos, Dios le dio muchos mandamientos más. Dicen los ancianos, entrando ya a la palabra del Señor, dicen los ancianos judíos, leyéndolo, estudiándolos a ellos dicen que no solo Moisés les dio la ley escrita, sino también oral. Y fue lo que ellos transmitieron de generación en generación. Por eso que llegando al tiempo de Jesús, Jesús enfrentó esta problemática con estos personajes que aparecen en el versículo 1. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Estos hombres, los escribas, eran personas que eran llamados copistas. Ellos se dedicaban desde la antigüedad, esto viene desde el tiempo de Egipto. Ellos se dedicaban, eran personas letradas, por así decirla, eran personas muy cultas, muy estudiosas, y se dedicaban a copiar escritos ajenos. Esa era la labor que tenían ellos. Se encargaban de las tesorerías y esa era la función de ellos. Los saduceos, estos hombres, eran, en los tiempos de Jesús, el Señor tuvo muchos problemas, más con los escribas, con los fariseos, que los saduceos, porque habían escribas, fariseos y saduceos. Y el Señor, si usted lee los 4 evangelios, que es lo que yo recomiendo siempre, cuando quiera leer su Biblia, primero antes de conocer a Moisés, antes de conocer a Pablo, a Pedro, a Juan, antes que conozca a Noé, a Moisés, David y a todos los hombres de la Biblia, conozca al Señor Jesús. ¿Y cómo lo conocemos? A través de su palabra. Eso quiere decir que lea los 4 evangelios. Léalos completitos. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Léalos completitos. Bendecido sea el nombre del Señor. Entonces conozca al Señor Jesús primero, porque a Él le va a servir a usted. Porque no le servimos a Moisés, no le servimos a David, ni a Pablo, ni a Pedro. Ellos son consiervos nuestros. También le sirvieron al mismo Señor que nos llamó a nosotros. Y el Señor que me llamó a mí, no sé usted, pero el que me llamó a mí se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es mi Señor y a Él debo servirle yo. Aleluya, gloria a su nombre. Entonces, fíjese que los saduceos, junto con los fariseos, conformaban en los tiempos del Señor Jesús el Sanedrín. Eran más un partido político que religioso. Se ocupaban de la religión, pero en rituales. Ellos le daban mucha importancia a los rituales, pero eran más un partido político. Estaban más bien de acuerdo con el Estado, con las atrocidades que cometían los romanos, que con la ley de Dios. Tanto como la Iglesia católica, porque es el problema que ha habido por los años entre protestantes y católicos. Que la Iglesia católica tiene muchos sistemas religiosos que no aparecen en la Biblia. No aparecen. Entonces, tienen muchas cosas basadas en gente que les ha enseñado según las tradiciones, según lo que enseña el Papa, según lo que enseña el curita, pero no según Dios, no según la Biblia. Entonces, por eso que ellos creen que uno los ataca y tiene problemas. Yo no tengo problema con una persona que me habla lo que dice la Biblia. Yo tengo problema con la gente que no habla lo que dice la palabra del Señor. Porque nos vamos a dar cuenta, y cuando usted conozca a Jesús a través de la palabra, entonces usted se va a dar cuenta que el Señor Jesús no los felicitó a ellos, los confrontó siempre duramente, los corrigió siempre duramente. No compartió con ellos como lo están haciendo muchos pastores hoy en día. Están muy hermanos, muy de hermanos. Hoy si somos todos hermanos y vamos todos, hay un solo Señor y vamos todos un puro camino. Mentira. Aleluya. Apocalipsis capítulo 18 habla acerca de Babilonia, la gran ramera. Apocalipsis capítulo 18 dice, por si no lo han leído y no lo saben, dicen: salid de ella, pueblo mío, y no seáis participantes de sus abominaciones, para que también no participéis de los juicios que vienen sobre aquellos que están apartando al oído de la palabra de Dios y llevándola a mandamientos humanos. De eso habla la palabra del Señor. Por eso es duro, es firme. Por supuesto que sí. Si yo he sido llamado por Dios a predicar la palabra, y Dios me dijo: predica la palabra como yo quiero, y hay del que se levante contra ti. Y eso es una responsabilidad grande, hermanos.
El apóstol Pablo dijo: ay de mí si no predicar el evangelio, porque necesidad me es impuesta. O sea, cuando Dios llama a alguien, uno entiende la responsabilidad de predicar la verdad, iglesia. La responsabilidad de predicar las cosas tal como son, hermanos. Sin miedo a los demás, sin miedo a nadie. No hay que temer a aquellos que pueden matar la carne, dijo el Señor, sino a aquel que puede echar nuestra alma en el fuego. Aleluya. Santo es el Señor. Pero la palabra de Dios hay que predicarla, hermanos. Entonces fíjense que, pero nos vamos a dar cuenta que no solamente hoy la Iglesia Católica tiene tradiciones y doctrinas humanas, sino que también están hoy metidas dentro de la Iglesia cristiana evangélica, a través de hombres que solo han entendido la parte natural de la palabra y no el sentido espiritual de las Escrituras. Y eso es la confusión que hay dentro de la iglesia. Claro, porque el diablo estaba afuera de la iglesia, estaba dañando, porque el príncipe de este mundo es Satanás, pero de la iglesia Jesucristo es el Señor. Entonces, como el diablo no podía dañar de afuera, porque el mundo está bajo el maligno, pero la iglesia está bajo el gobierno de Jesucristo. Aleluya. O sea que marcha, movida y dirigida por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la iglesia de Cristo, una iglesia poderosa, una iglesia gloriosa. No importa que hagan 4 o 5 en esa congregación, no importa, pero una iglesia poderosa donde se alabe a Dios en espíritu y en verdad, donde se predique la sana doctrina, donde la gente se arrepiente, se convierte y cambia y busca el rostro de Dios. Esa es la iglesia de Cristo. No que estemos preocupados de llenar y que venga mucha gente a la iglesia. Hay muchas congregaciones que están así. Tienen una competencia a ver cuál ministerio es más próspero, quién tiene más alma. Eso no es lo importante, hermanos. No es lo importante a los líderes que escuchen la palabra. No es importante. Lo importante es poblar el cielo. Lo importante es que la gente que está ahí se arrepiente y se convierta de corazón a Dios. Santo es el Señor. Entonces fíjese que muchos están participando. Hoy día hay pastores que andan hasta con cuellos clerical, muy de la mano, con la gran ramera, con la Biblia llama la gran Babilonia. Santo es el nombre del Señor. Entonces fíjese que estos fariseos eran de la aristocracia, o sea, ellos eran gente rica, era gente pudiente. Ellos, junto con los saduceos, conformaban lo que se llamaba en el tiempo del Señor Jesús el Sanedrín, que fueron ellos los que juzgaron y condenaron al Señor Jesús. Este Sanedrín se conformaba de 71 personas. 70 más el sumo sacerdote que oficiaba ahí. Fueron ellos los que condenaron y crucificaron al Señor Jesús. ¿Usted cree que si hubieran sido hijos de Dios, si hubieran conocido bien a Dios, usted cree que hubieran hecho eso? Por supuesto que no. Por eso que eso es lo importante. Aquel que ha conocido a Dios, por eso les leí el libro de Hebreos, capítulo 8, versículos 10 y 11. En el nuevo pacto, cuando alguien ha sido llamado por Dios, esa persona conoce a Dios y sabe lo que es de Dios y sabe lo que no es de Dios, y rechaza y refuta todo lo que no es de Dios. El que no ha conocido a Dios recibe cualquier cosa, todo le sirve. Ay, qué lindo habla ese pastor, qué lindo habla ese hermano, qué lindo. No, lo importante no es que hable lindo, lo importante es que hable la verdad. Lo importante es que enseñe la palabra tal como es. La verdad es que la palabra a usted le incomode y le moleste. Aleluya. Y usted se arrepienta, se humille y se convierta a Dios. Eso es la palabra. No es para entretenerlo a usted. No es para que yo les caiga bien a ustedes. No estoy aquí para caerles bien a ustedes. No he sido llamado a entretenerlo a ustedes. He sido llamado a predicar la palabra del Señor, que es para usted y también es para mí. Bendita palabra de Dios. Entonces, estos saduceos, fariseos, habían diferencia entre ellos mismos, tenían divisiones. Unos creían en la resurrección, otros no creían. Unos creían en la vida después de la vida, otros no creían. Otros creían en ángeles, otros no creían en ángeles. Y esas eran las disputas que tenían, las discusiones que tenían entre ellos ahí. Bueno, estas personas fueron las que siempre estuvieron en contra del ministerio del Señor Jesús. Estas personas fueron personas naturales, racionales, como las personas que hay hoy día, porque todo aquel que no ha conocido a Dios, aleluya, está en contra de lo establecido de Dios, porque aquel que ha conocido a Dios sigue las enseñanzas de Dios, sigue la palabra de Dios, se mantiene en la palabra de Dios.
Entonces, imagínense que el largo viaje que hicieron estos hombres desde Jerusalén, obviamente los dirigentes de Jerusalén, viendo el ministerio del Señor Jesús y lo que Él hablaba y lo que decía, y la multitud que iba con Él, enviaron a estos hombres nuevamente para ver si en alguna ocasión podían pillarlo, en algún error que Él cometiera. Que terrible que se dieron tremendo viaje, no por escuchar las enseñanzas del Señor, porque así hay gente hoy dentro de la iglesia. No va a la iglesia por escuchar las enseñanzas, por recibir la palabra de Dios, sino en qué se equivocó el pastor, en qué se equivocó el predicador. Están preocupados de las cosas naturales y no de lo que Dios tiene que hablarle. Por eso es que esa gente nunca cambia, nunca es transformada, porque no escuchan, no reciben la palabra de Dios. Están preocupados de otras cosas, están en contra porque son naturales, porque ven las cosas de una forma natural, racional, natural. Y lo de Dios es celestial, es espiritual, y lo entienden solamente aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que han conocido a Dios, aquellos que han tenido un encuentro personal con Cristo. Solo eso lo entienden. Santo es su nombre. Aleluya, gloria sea a Dios. Entonces el Sanedrín era como la Corte Suprema de hoy. Ellos eran los que en cosas doctrinales y cosas religiosas, ellos eran los que tenían que ver las cosas. Entonces el ministerio del Señor Jesús fue censurado por eso. Como lo que pasa hoy en día. ¿Cuántos siervos o hombres de Dios que han nacido de nuevo para el Señor, han nacido de nuevo? Y cuando alguien nace de nuevo es guagüita espiritualmente, y llega a una iglesia, llega a una congregación, porque Dios lo llama y lo lleva. Y cuando una guagua va inocentemente y llega a cualquier congregación y cree que todas son de Dios. Entonces, si los hombres que están ahí no conocen a Dios, no son gente que ha nacido de nuevo, no es gente espiritual, no es gente que tiene conocimiento escritural, no es gente llamada por Dios, van a censurar ese llamado, ese ministerio. Y es así como muchos lindos instrumentos no han sido bien enseñados, bien instruidos. Les vuelvo a repetir lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 11. Dios constituyó la iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Eso quiere decir que si alguien Dios lo ha llamado a predicar, hay que perfeccionar para que predique la palabra de Dios, para que haga lo que Dios le mandó a hacer. Si alguien viene a tocar un instrumento, hay que perfeccionarlo. Si alguien canta, hay que perfeccionarlo para que adore a Dios, no para que se crea un artista. Porque hay muchos artistas dentro de la iglesia hoy. Para que entienda que en la iglesia venimos a adorar a Dios, Amaya Siva, al único digno de toda la gloria. Que al culto venimos a darle culto de alabanza, de gloria y de adoración al Eterno, al único que es digno de recibirla, a nuestro Señor y Salvador, al que nos llamó, al que dio su vida, al que nos perdonó, al que nos libertó, al que nos salvó, al que vive y al que viene pronto. Aleluya, Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo, Rey de reyes, Señor de señores. De Él tenemos que hablar, su nombre tenemos que exaltar, a Él tenemos que dar gloria. Aleluya. Hay que meterle hasta por los huesos la palabra de Dios, y no tradiciones, no normas, no reglas, no preceptos humanos, como los que están hoy dentro de las congregaciones. Yo solo le hice un alcance de la Iglesia Católica, porque este mensaje no es para ellos, porque si fuera para ellos estaría predicándole ahí. Esto es para la iglesia del Señor, porque también hay tradiciones y legalismo dentro de las congregaciones hoy. Y esas cosas las refuta el Señor. Si usted lee, se va a dar cuenta que el Señor Jesucristo los confrontó muchas veces a ellos. Siempre les respondió con la palabra. Bueno, fíjese que ellos cuando vinieron, hicieron tan largo viaje, no lo hicieron con el propósito de escuchar las enseñanzas del Señor Jesús. Ni estaban preocupados de que si la gente tenía o no tenía de comer. No se preocuparon de los milagros que el Señor hacía. No vinieron a adorarlo, no vinieron a bendecir al Señor, no vinieron a glorificarlo. Ellos venían preocupados de otras cosas. Mire, primero ya los conocimos a ellos, estos copistas que eran los escribas, gente dotada de inteligencia, pero que no han conocido a Dios. Así hay gente hoy día dentro de las congregaciones, gente que sabe mucho de la Biblia, como Nicodemo. Nicodemo era un maestro de Israel. Cuando se acercó de noche a Jesús, él tenía duda. Le dijo: maestro, ¿qué he de hacer para entrar al reino de los cielos? Jesucristo le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Con tanto conocimiento no entendió lo que el Señor le dijo, porque él estaba viendo natural, porque la ley era natural, la ley era algo escrito, la ley era algo que se podía ver, se podía leer, se podía escuchar, todos la podían entender, todos la podían leer, si alguien la leía entendía, porque era en letra. Pero lo del Señor es algo celestial, es algo espiritual, y aquí lo vamos a ver, la importancia del sistema religioso versus servicio a Dios. Gloria sea al Señor. Entonces fíjese que Nicodemo dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puede acaso un hombre viejo como yo entrar al vientre de su madre nuevamente y nacer? Él lo entendió naturalmente, como muchos entienden las cosas naturalmente, y así enseñan y así predican naturalmente. No sucede nada, no pasa nada. Cuando se predica la palabra de Dios, algo tiene que suceder. Vidas cambiadas, vidas transformadas, vidas salvadas, milagros. Gloria a Dios, poder de Dios, llenura del Espíritu Santo, mover espiritual, arrepentimiento, convertimiento. Eso es lo que produce la palabra de Dios. La palabra de Dios produce arrepentimiento y convertimiento, no hay otra cosa. La palabra de Dios es la que produce arrepentimiento. Cuando venía Juan el Bautista predicando, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso era palabra de Dios. Y esa palabra es la que tocaba las vidas, y las vidas venían al Señor. Pero ese hombre era ungido de Dios desde el vientre. Ahí está el problema hoy, que no hay hombres ungidos por Dios predicando la palabra. Son poquitos. No es que no hay, perdón, cambio eso. No es que no hay, son poquitos los ungidos por Dios. Un hombre ungido por Dios tiene poder de Dios, tiene autoridad de Dios, el Espíritu Santo le respalda. Aleluya. Porque esto no se trata de ser artista o reconocido, se trata de que conozcan a Jesús, se arrepientan y se conviertan, y un día se puedan ir al reino de los cielos con Él. Ese es el propósito de la predicación. Vidas salvadas, cambiadas y transformadas por el poder de Dios. Como cuando Jeremías, fíjese que Jeremías, dice la palabra del Señor, libro de Jeremías, se lo recomiendo, léalo, de Nehemías, libro de Nehemías, un libro maravilloso. Leí un libro tomado del liderazgo de este gran hombre de Dios, Nehemías. Hasta entonces no me había interesado en él, hasta que leí el libro, y leí un libro y después leí completito en la Biblia el libro de Nehemías. Qué maravillosa, necesitamos líderes como Nehemías hoy. Cuando él fue a restaurar los muros de la ciudad de Jerusalén que estaban destruidos, no solo restauró los muros, sino que restauró la relación del pueblo de Israel con el Dios del cielo, con el Dios de la Biblia, con el Dios de la Torá. Por más de 70 años no habían tenido ellos contacto con Dios ni con la Torá. Aleluya. Él dice la palabra del Señor que no solo restauró los muros. Me fascina lo que dice que cuando ellos trabajaban en la reconstrucción del muro y tenían ataques de todos lados, pero ellos dicen que con una mano trabajaban y con la otra sostenían la espada. Gloria sea al santo nombre del Señor, dispuestos a luchar y a batallar. Así tienen que estar los cristianos. Y dice la palabra del Señor que Él, desde que salía el sol, desde el alba hasta el mediodía, leía la ley al pueblo. Y esto produjo un gran avivamiento, un gran arrepentimiento. Y muchos se volvieron a Dios y reanudaron sus votos con Dios. Eso es avivamiento y lo trae la palabra de Dios. Aleluya, porque avivamiento significa arrepentimiento, convertimiento, búsqueda de Dios. No solo danzar en la iglesia, hablar lengua y hacer cosas dentro de la iglesia. No, convertimiento real, arrepentimiento genuino, cambio de actitud. Hoy hay congregaciones evangélicas que uno no sabe si entra a una iglesia católica o a una iglesia de Cristo. No hay ninguna diferencia hoy. ¿Por qué? Porque no se están arrepintiendo y convirtiendo. ¿Sabe por qué? Porque están bajo las normas, están bajo las reglas de tal o cual denominación y no siguiendo lo que dice la poderosa y bendita palabra de Dios. Oh, gloria sea al Señor para siempre. Jesús al Señor volvió a hablarle a Nicodemo y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Y esto significa bautismo en agua y bautismo en el Espíritu Santo, el nuevo nacimiento que tiene que tener toda criatura. Esto es lo que hay, esto a los líderes, esto es lo que hay que predicar a la iglesia. Esto hay que metérselo por los huesos. Pero muchas congregaciones lo que más predican es: ponte la corbata, córtate el pelo, pónete el terno, como si eso fuera tan importante. Porque la iglesia antes lo hacía, y si alguien no usa corbata es del diablo. Algunos se van más a los extremos, este es del diablo, porque no usa corbata. Si uno se saca el vestón con tanta calor, parece que fuera el tremendo pecado.
Y son capaces hasta de reprenderlo a uno. Eso no es importante, hermanos. Eso no es importante. Lo importante es lo que sale de ese varón. La vida, la conducta, no la apariencia. Bueno, siempre voy a hablar acerca de esto porque he entendido de parte de Dios que así es. La gente está preocupada muy de lo externo. Como estaban preocupados estos fariseos, estos saduceos, como estaban preocupados estos escribas. Mire, sigamos la lectura, dice que los cuales cuando vieron a algunos discípulos comer pan con las manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Entonces, fíjese que eso era la preocupación de ellos, como hoy en día hay muchos que se preocupan de eso. Oye, no se puso corbata. Oye, está sin vestón, está en pura camisa nomás. Es como si eso fuera tan importante. Eso es externo, eso no es importante. Lo importante es que ese hombre cuando se suba al púlpito, ¿qué sale de él? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. La palabra dice, si hablamos la palabra, vivamos por la palabra. No me interesa la apariencia. Eso no significa que sea suer desordenadamente uno, no. No nos vamos al otro extremo. Yo estuve en dos congregaciones, una extremo legalista y la otra extremo liberalista. Y Dios me enseñó, ambos extremos son malos para que yo me mantenga en el centro. El extremo del legalismo es malo y el extremo del liberalismo también es malo. Y yo estuve en dos congregaciones así y ahora entiendo que Dios, ¿por qué me tuvo ahí? Para enseñarme que ambos extremos son malos. Tienen más gente afuera que el pecado. Hay algunos que se extremizan con el tema de la ropa, a otros que no le importa. Esos son dos extremos. Cuando el Señor cambia adentro, también cambia afuera. Recuerde que el Señor le dijo a los fariseos, fariseo hipócrita, límpialo de adentro del vaso para que también lo de afuera esté limpio. Eso quiere decir que nuestro corazón, nuestras conductas tienen que ser cambiadas luego de afuera. A eso me refiero yo. No estoy atacando la doctrina bíblica de estar ordenadito. Sí, porque a mí esto el Señor a mí me enseñó hasta hacer el nudo de la corbata, hermanos. Y feliz porque si me he visto así para el Señor. Aleluya. Bendito sea su nombre para siempre, gloria sea a Dios. Entonces fíjese que ellos no estaban preocupados de que la gente tuviera que comer. No vinieron a alabar al Señor y decir que bueno que este hombre, recuerde que antes de esto en el capítulo 6, versículo 30, el Señor alimenta a 5,000. Entonces recuerde que sobraron, dice la Escritura, muchas cestas con pan. Y seguramente de esto los discípulos llevaron a la barca y ellos tomaron con hambre, después de tanto rato ahí en la predicación, en la enseñanza del maestro, tuvieron hambre y tomaron pan. Y llegaron y comieron. Fíjese que el Señor Jesucristo no los reprendió. Entonces, ahí hay algo hermoso, un principio bíblico. Si el Señor no le reprende, ¿por qué hay hombres que lo reprenden a uno? Porque si al Señor no le importa esto, ¿por qué hay gente que le importa esto? ¿Qué ojo tienen? ¿Qué mirada tienen? Ahí uno ve inmediatamente y examina y dice, ¿cuál es el interés de esta persona? ¿En qué anda preocupado? ¿En qué está su mirada? Porque por lo menos se lo digo honestamente y perdóneme que sea autorreferente, pero a mí me interesa lo que dice la palabra de Dios. Por encima de cualquier hombre, por encima de cualquier norma, por encima de cualquier título que tenga alguien, a mí me interesa el que tiene todos los títulos y se llama Jesús, mi Señor. El que me perdonó, me libertó, me transformó y me llamó a predicar su santo evangelio. Aleluya. Me interesa lo que Él tiene que decirme. Y a Él hay que obedecerle ciegamente. No, los hombres hoy en día se equivocan e imponen estas cosas, estas normas intrínsecas que destruyen a la gente. Han puesto a la gente en sistemas religiosos impuestos. Fíjese que el Señor Jesucristo, Mateo capítulo 23, ahí Él actúa como profeta. Él actúa en nuestros 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Dice que Él les dice, fariseos hipócritas, que obligáis a los demás a llevar pesadas cargas, pero vosotros ni con un dedo queréis moverlas. Esto estaba hablando de la ley. Estos hombres enseñaban la ley y obligaban a que los otros cumplieran, pero ellos no la cumplían. Como muchos hoy en día líderes enseñan así. Y obligan a la gente a hacer cosas que ellos ni siquiera las hacen. Y por eso el Señor los reprende, porque eso no le agrada al Señor. Estos hombres se preocuparon simplemente de que ellos no se habían lavado las manos. Es la costumbre que tenemos las manos sucias, vamos a lavar, pero es una costumbre. No es un mandamiento. Esto lo inventaron los saduceos.
Y fíjese que el Señor no siempre estuvo preocupado ni los reprendió por todas las tradiciones ni las costumbres, porque tenemos que tener buenas costumbres, por supuesto. Hay buenas enseñanzas, las normas son buenas, hermano. En la iglesia, en la congregación, hay que tener normas. En una empresa hay normas, hay reglas. En un hogar, en una familia hay reglas. Amén, gloria a Dios. Pero esto no debe estar por encima de la palabra. De eso es lo que está hablando el Señor y de eso es lo que está enseñándonos hoy. Que los preceptos, las reglas, las conductas, todas estas cosas, estas tradiciones, no tienen que estar por encima de la palabra, ni a la par, porque ellos extremizaron esto. Por eso dice, las tradiciones de los ancianos y fueron transmitidas. Veamos un poco del capítulo, versículo 1. Versículo 1, veamos Gálatas 1:14. En el libro de Gálatas 1:14 dice el apóstol Pablo: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Es como decir hoy, mi papá fue carabinero y yo soy carabinero. Mi papá fue doctor y yo soy doctor, y mi hijo va a ser doctor y mi nieto es doctor, y si no es doctor es como le obligo, le impongo que sea doctor. No importa que él quiera ser arquitecto, pero tiene que ser, porque hay que seguir las tradiciones. Antiguamente la gente era así y era algo destructor, era algo dañino. Si está bien en familias que se daba y el hijo, mi padre fue aviador y yo también quiero ser aviador, bien, pero no impuesto. Esa es la línea. En eso hay que tener cuidado. Muchos malentienden esto. Piensan muchas veces que uno está atacando la enseñanza, pero no, yo no estoy atacando ninguna enseñanza. Estoy dando una enseñanza a aquellos que también hoy en día ponen las normas, las reglas a la par de la palabra. Es como, por ejemplo, ponerse corbata y terno, extremizar en eso, como si eso fuera más importante que enseñarle a la gente el perdón, el nacimiento de nuevo. Decirle a la gente, ¿está inscrito usted en el libro de la vida? ¿Tiene seguridad de su salvación? ¿Está usted preparado, como dice Efesios capítulo 6? ¿Está armado, preparado para la batalla, instruido con la palabra? Eso es más importante. Bendito sea el santo nombre de Dios. Eso es cambiar a la gente de adentro. Y fíjese que Pablo era celoso de la tradición de los padres. ¿Por qué? Porque en Filipenses 3... ahí está la respuesta, en Filipenses 3, Filipenses 3:5 dice: circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. O sea, él fue enseñado en esto. Y así hay gente hoy día que ha sido enseñada en la tradición católica y llegan a la iglesia y quieren mantener las mismas tradiciones. No, hay que enseñarle la palabra, porque Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra. Cuando Pablo está preparando a Timoteo para que sea pastor de la iglesia, le dice, predica la palabra. Todo pastor hoy tiene que predicar la palabra de Dios, por encima de cualquier cosa. La palabra de Dios es absoluta. La palabra de Dios es nuestra regla de fe y conducta. La palabra de Dios es poderosa. No hay nada más importante que ella. Nada puede estar a la par y menos por encima de ella. La palabra de Dios es la que hay que predicarle a la gente. La palabra, sea lleno del conocimiento de la palabra de Dios. Colosenses lo dice, que hay que ser lleno del conocimiento de la palabra del Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces fíjese que los ancianos tenían un libro que se llamaba Talmud. Y ahí tenían todas las tradiciones de los antiguos, que eran traspasadas de generación a generación. Por eso el Señor Jesucristo los reprende. El Señor Jesucristo los corrige. Porque todos los fariseos, dice, y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen, y otras muchas cosas, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Y le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Eso fue la preocupación de ellos, les vuelvo a repetir, como gente hoy en día. ¿Y por qué no se ha puesto la corbata?
¿Y por qué no se puso? Y hay pastores que hasta se enojan porque vienen sin corbata a la iglesia. Antiguamente había letreros en la iglesia. Mi madre se congregaba en una congregación donde en la puerta de la iglesia había letreros pegados. Y esto era una costumbre en muchas iglesias, en muchas congregaciones. Hombres, decía, con terno y mujeres con falda. Esa es la imposición para entrar a la iglesia. ¿Cuándo el Señor Jesucristo enseñó eso? ¿Dónde lo enseñó? ¿Dónde lo enseñaron los apóstoles? Porque debemos permanecer en la doctrina de los apóstoles y profetas. Entiéndanlo bien, hermano. Entiéndanlo bien, líderes que predican y que enseñan. Debemos permanecer en la doctrina de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo. O sea, cuando se empieza la edificación de un cristiano, tiene que ser en Jesús. En Jesús. Enseñarle a conocer a Jesús. Antes que las normas, antes que las reglas. Que sea transformado, cambiado, renovado, nacido de nuevo, lavado con la sangre preciosa de Jesús. Que reciba el bautismo del Espíritu Santo, que es tan importante. Apenas cree, reciba inmediatamente el Espíritu Santo. Ministren. Para eso tienen que estar los apóstoles. Para eso son los apóstoles que tienen la unción de Dios y con la imposición de las manos, dice el libro de Hechos, donde nace la iglesia. Esa es la iglesia de Cristo, una iglesia poderosa. Estos ministerios son poderosos. Aleluya. Ministerio profético que confronte al pueblo con el pecado, que confronte al pueblo con la maldad, con lo que hay hoy en día, con la frialdad que hay hoy día. Gente que no conoce a Dios, pero que conoce mucho de las normas y reglas de la iglesia y preceptos humanos y no mandamientos de Dios. No lo que dice Dios. Oh, mi alma te adora, Jesús. Por eso cuando hay alguien que ha sido enseñado en la palabra, ha conocido a Jesús, es un cristiano sólido, es un cristiano firme, es un cristiano que sigue a Cristo y por nada se aparta porque sabe que Él le llamó. Oh, gloria sea a Dios, porque va a tener una lucha encarnizada con Satanás el diablo, pero va a estar sólido en la fe porque tiene palabra en su corazón y no normas en su vida, y va a ser victorioso porque Cristo está con él. Porque es un hombre de oración, un hombre de ayuno, una mujer de oración, de ayuno, de palabra. Un hombre que adora, una mujer que adora a Dios en espíritu y verdad y que hace lo que su Señor le manda. Hoy los pastores o los líderes se han enseñoreado de las iglesias. ¿Y qué enseña Pablo? No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Apacentad la grey de Dios, es el consejo del apóstol Pedro, y parece que a muchos no le importa lo que dice el apóstol. A mí sí me interesa. A mí sí me importa lo que tienen que decir, porque estos hombres recibieron la instrucción de Dios y de ahí nace la iglesia y ellos formaron la iglesia, y gracias a ellos que dieron su vida por este evangelio santo, que predicaron la verdad no importando lo que padecieran, gracias a ellos hoy tenemos evangelio, y este evangelio hay que cuidarlo. Y razabaliva y fuera todas las conductas humanas, todas las enseñanzas humanas, fuera en el nombre de Cristo. Y bienvenida palabra de Dios, bienvenida palabra sólida, palabra que cambia, palabra que transforma, palabra que liberta, palabra que levanta. Gloria a su nombre, bendito sea el Rey, gloria a su nombre. Esto es poder de Dios, la palabra de vida. Esto es poder de Dios, palabra del cielo. Samaya Saba, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a su nombre. Bendito sea el Señor, bendito sea su nombre. Que hay un fuego de Dios aquí, hay una gloria de Dios. Estoy transpirado entero porque hay gloria del Eterno, porque el Espíritu Santo de Dios es fuego del cielo que lava y limpia a través de la palabra. Eso es la palabra lava y limpia. Jesús se lo dijo a sus discípulos: vosotros ya estáis lavados por la palabra que os he hablado. La palabra limpia, los limpia de nuestros pecados. Santo es su nombre. Por eso es importante la palabra, por encima de las normas. Mire lo que ellos se preocuparon. Jesús al Señor había alimentado a 5,000 y ellos no vinieron preocupados de eso. Fíjese que hay gente que el culto ha estado la gloria de Dios tremenda. Dios ha hablado una palabra poderosa a través de quien está por delante. Y hay gente que dice: oye, ¿te diste cuenta que pronunció mal ese versículo? ¿Te diste cuenta que andaba mal peinado? ¿Te diste cuenta que no lustró los zapatos? ¿Te diste cuenta que no se puso corbata? De esas cosas andan preocupados. Esas cosas son externas. Estos fariseos, estos saduceos andaban preocupados de las cosas externas y no de las internas. Mire lo que es la respuesta del Señor.
a lo que ellos le dijeron. Ellos guardaron todas estas tradiciones. Y el error que les dijo el Señor no es que las normas fueran malas o las tradiciones. El problema es que las pusieran a la par de la palabra, incluso por encima de la palabra. ¿Por qué? Porque ellos las guardaban. Entonces, si alguien guarda las tradiciones, las reglas, los preceptos de las congregaciones, los mandamientos humanos, eso va a enseñar a los demás. Pero si alguien guarda la palabra de Dios y ha conocido la palabra de Dios, eso va a predicar. Y la palabra de Dios es sanidad para este mundo, iglesia. La palabra de Dios es sanidad para el mundo. Hay un proverbio del hombre más sabio que ha pisado la tierra, de Salomón. Dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina, sanidad para este mundo. Porque a eso vino Cristo, a anunciar libertad a los cautivos. Oh, Rimashita Ramakoa Ramasendelere. Oh, te damos toda la gloria y la honra, mi Señor. Bendito seas por siempre y para siempre. Qué maravilloso es conocer a Jesús. Conocer al Señor de verdad. Oh, santo es el Señor, y no ser evangélico religioso. Porque los sistemas religiosos hoy en día son así. La gente no puede hacer nada si no lo hacen en grupo. ¿Dónde está eso en la Biblia? Eso es de los hombres. El Señor nos libertó, nos hizo libres. El Señor no vino a crear sistemas religiosos. Vino a libertar al hombre para que le sirviera a Él. Nos vino a hacer libre de la esclavitud, del yugo del pecado. Para que libremente hoy prediquemos a Jesucristo. Para que hoy vivamos una vida en el Señor. Y no que seamos religiosos y cristianos de congregación 2 horas nomás, sino nuestra forma de vivir. Esas son las enseñanzas del Maestro. Enseñanzas de vida. No de 2 horas de culto nada más. Miré la respuesta del Señor. Respondiendo Él les dijo, respondiendo Jesús le dijo, hipócritas. La palabra hipócritas, aunque suene fuerte, esta palabra viene del griego ipkrites, que significa actor. Y usted sabe que un actor, cuando usted ha visto una película o una comedia, usted se da cuenta que un actor personifica a otra persona que no es él. Entonces esto está hablando de una persona falsa. Eso es hipócrita. Una persona falsa. Una persona que aparenta una cosa, pero en realidad es otra. Eso es un actor. Y de esos tenemos muchos en la iglesia hoy. Muchos actores. Actores de la predicación. Actores de la espiritualidad. Actores de cristianos. Que se creen cristianos, pero no lo son. Pablo lo dijo, que muchas veces anduvo entre medio de falsos hermanos. Porque hay muchos falsos hermanos. Dentro de las congregaciones hay muchos falsos hermanos. Que el diablo los utiliza para dañar y destruir. O sea, trigo y cizaña. Trigo y cizaña. Bien, entonces mire la respuesta del Señor. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamentos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Lucas 12:1. Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban. Oh, gloria a Dios. Si era el rey, era lo más hermoso, el lirio de los valles, la rosa de Sarón, el amado, el deseado de las naciones. ¿Cómo no iban a venir a Él? Por eso nosotros también venimos a Él, y qué maravilloso es estar alrededor de Él. Porque yo sé, aleluya, que Él está aquí en medio nuestro, hermano. Yo sé que Él está aquí. El lirio de los valles, la rosa de Sarón, porque se siente su presencia, su hermosura, lo maravilloso que Él es. Cuando Él está, trae paz, trae fortaleza, sanidad, liberación, transformación de vida, restauración, alivio, ánimo. Oh, gloria sea a Dios. Eso es el Señor al cual le servimos. Y Él está aquí. Y cuando Él está, algo sucede. Oh, Rimashanda Ramasaya Lava. Oh, gloria sea a Dios para siempre. Les decía, comenzó a decirle a sus discípulos primeramente. Si usted es un discípulo del Señor, el Señor le está hablando a usted. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía.
Cuídese usted de aquellos actores de la predicación, de aquellos hipócritas que hay dentro de la iglesia hoy. Cuando el Señor le dice guardaos de la levadura de los fariseos, los discípulos también entendieron naturalmente, pensaron, no hayan comprado pan. Para el viaje no compramos pan, por eso el Señor dijo esto. Eso es lo que pensaron ellos, naturalmente. El Señor no estaba hablando de eso. La naturaleza, fíjese, de la levadura, cuando en lo secular es algo que es un compuesto que se le echa a la masa. Y la masa tiende a crecer y a cambiar. Le cambia la estructura, le cambia la forma, le cambia lo natural de la masa, lo cambia. Porque la masa es así y con levadura crece. Entonces el Señor le estaba hablando, le estaba diciendo, cuidado con la enseñanza de los fariseos. Cuidado con lo que ellos hacen. Dice, haced como ellos dicen, pero no como ellos hacen, porque hacen mal. Entonces si alguien enseña, cuidado con lo que ellos hacen. Hay que hacer lo que ellos dicen, no lo que ellos hacen, porque hacen mal. Pablo el apóstol también lo dijo en el libro de Gálatas, si no me equivoco. El apóstol Pablo dijo, ¿es bien? ¿Quién nos estorbó para obedecer a la verdad? Dice, esto no procede de Dios, sino de la levadura. Cuidado con la levadura, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Y esto tiene mucho que ver con el pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, que Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Dios nos ayude a permanecer en la palabra, hermano, no se mueva. Yo estuve casi 6 años en una congregación donde había mucha escasez de la palabra. No había conocimiento escritural. Y digo, yo aprendí esto, lo que es la regla, las normas. Terrible, terrible. Si alguien no se peinaba, ya lo corregían. Pero no le importaba a los que andaban en adulterio, los que andaban robando, los que andaban mintiendo. No le importaba eso. Le importaba aquel que, si venía con terno, este fue un hermano. Si la hermana tenía pelo largo y usaba falda, este fue una hermana. No le importaba que tuviera la lengua igual de larga. No, yo lo aprendí y sufrí mucho ahí. De verdad que sí. Entonces yo aprendí esto. Hay que tener cuidado. Guardemos primeramente la palabra de Dios. No importa lo que le digan. Cuando yo aprendí el valor de la palabra del Señor, fui llevado donde el Señor me llevó, aprendí 2 años de un maestro la palabra y pasé años instruyéndome en la palabra, el Señor enseñándome su palabra, aprendí el valor de la palabra. Ella es la que me ha sostenido hasta el día de hoy y ella es la que le ha sostenido y le sostendrá a usted. Que nada lo desvíe, que nada lo saque de aquí, de su palabra, no importa lo que le digan, no importa lo que le digan, no importa lo que digan de usted. Si su fe, su confianza está puesta en Dios y usted está estructurado en la palabra, nada lo va a poder mover. Porque Jesús el Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán sin tener fiel cumplimiento. Que Dios les bendiga, vamos a orar, vamos a agradecer a Dios. Padre, santo, justo y verdadero, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, una vez más, vamos a ti, Padre, para exaltarte, para glorificarte, para bendecirte, para adorarte, para alabarte, Señor, para darte gracias, Padre, por tu palabra que es vida, que es salud, tu palabra que es transformación, tu palabra que es fortaleza, cambio, Dios, luz. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Muchas gracias por lo que tú nos has dado, por lo que tú has hecho. Muchas gracias, Señor. Solo queremos decirte gracias. Muchas gracias, Señor. No queremos pedirte nada en este momento, solo decirte gracias, gracias, gracias y muchas gracias por tu hermosa, bendita y poderosa palabra. Ayúdanos, Señor, a no movernos de ella. Ayúdanos, Señor, siempre a hablar la verdad, a predicar la verdad, sin importar, Dios mío, lo que tengamos que padecer y sufrir por ella, por predicar la verdad. Ayúdanos, Señor, siempre a permanecer fieles y firmes a tu palabra. Gracias, Señor. Recibe toda la gloria y la honra por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bien. Ha sido un placer una vez más poder compartir la palabra del Señor. Gran honor, gran honra de parte de Dios. Será hasta la próxima, amados y amados. Que la gracia, la paz, el amor y la misericordia del Señor estén con ustedes, en sus hogares, con sus familias, en su congregación, con sus pastores, con sus hermanos, donde usted sirve a Dios. Si hay hermanos que nos escuchan, nos ven de otro lado, Dios les bendiga, amados. Dios bendiga a los siervos que de verdad lo son,
que enseñan la palabra. Dios les bendiga, que están padeciendo, que están sufriendo, que están pasando problemas, dificultades. El Señor les bendiga, el Señor les fortalece. Sigan predicando la verdad, sigan predicando la sana doctrina, pues no están solos. Dios respalda a todo aquel que predica su santa y poderosa palabra. Será hasta la próxima. Su servidor Patricio Álvarez, y como siempre les digo, Maranatá, Cristo viene.